Seguimos con el tema religión-Dios. En el otro dije religioso, pero es Dios. Es religión-Dios. Seguimos. La religión en este sentido, en su sentido religioso, es decir, más secular, intenta dar consuelo, porque la religión en este sentido, según Eugenio Trías, según Martin Buber, y por ahí hay un textito de un debate o de una exhibición entre el Ratzinger, a mí me gusta más Benedicto XVI, no, me gusta más Joseph Ratzinger, el intelectual, que el Papa, ¿no? Porque Joseph Ratzinger tuvo un debate con Habermas, Jürgen Habermas, en un librito que ahorita lo voy a jalar, en un librito que se titula Entre razón y religión, un debate de secularización. Es un librito de 30 páginas que está planteando el problema entre un sujeto que tiende hacia la razón y un sujeto que con la razón tiende a la religión. Benedicto XVI o Joseph Ratzinger, o como diría por allí Fernando Vallejo, Joseph Ratzinger alias Benedicto XVI. La religión tradicionalmente se le puede ver como algo que da consuelo para enfrentarnos al límite. Es decir, podría venir un científico con su lenguaje científico racional para explicarnos el por qué una persona que estaba declarada como muerta, o una persona que estaba declarada como desahuciada, la muerta de repente pues no estaba muerta, ¿no? Revivió. O la que estaba desahuciada de repente sanó, o pues me dijeron que yo no podía embarazarme y miren, me embaracé, o me dijeron tal cosa, ¿no? Y mira, esto ocurrió. La ciencia le pondría un lenguaje, una nomenclatura cruda, y por eso no llama la atención, porque no estamos acostumbrados a esta versión cruda de la realidad, que es la versión científica. Y por el contrario, la religión nos presenta ese discurso mucho más literario, más bonito, más adornado, más de consuelo, más emotivo, y por eso es que tiene mucha fama. En el libro La espera y la esperanza, José Entrealgo, un filósofo español por allá de la República, antirrepublicano, de principios del siglo XX, decía que el gran triunfo del cristianismo con respecto a las religiones de su época es que el cristianismo ofreció una vida después de la muerte. Otra ventaja que tiene el cristianismo con respecto a las religiones contemporáneas al cristianismo en su nacimiento es que podías ser pobre y podrías asentarte en esa religión. Ojo, para pertenecer al rito de Isis o de Osiris en Roma necesitarías tener dinero para un ternero, para sacrificar una vaca, mientras que en el cristianismo, al contrario, había muchos que eran ricos y que daban su dinero para poder ser un poco más equilibrados con respecto a la riqueza. Este punto lo recupera mucho Marx, esta parte del comunismo primitivo, y por ahí hay unas reflexiones con respecto a la primera comunidad cristiana. Yo no sé por qué los cristianos se aferran en no leer a Marx y acusarlo y todo. Que lo lean, y a lo mejor les simpatiza más que lo que ellos leen, ¿no? Que a Matul y estos que buscan pelear entre las religiones, ¿no? Entonces, Eugenio Trías nos propone un esquemita de que nosotros ya sabemos qué hay después de la muerte, o ya tenemos cierta idea: un paraíso, un infierno, un purgatorio o la nada. Sí sabemos lo que hay acá: hay una vida, en el sentido cristiano es un valle de lágrimas, en un sentido secular es una vida con complicaciones, con trabajos, con labores, pero que ese proceso, ese último paso de la vida a la muerte, esa agonía, es allí donde la religión nos da consuelo, en ese límite, en esa frontera. Es decir, en ese momento, en ese segundo antes de morir, ese límite. ¿Cómo lo podemos expresar en un dibujo? Pues bueno, lo podríamos expresar como una esfera, un lado blanco y un lado negro. Es decir, estamos pasando del lado blanco al lado negro por esa pequeña línea que está entre lo negro y lo blanco. Ese es el límite, esas experiencias límites. No sé si puedan imaginarse alguien entubado por COVID, 15 días, 20 días,
en ese proceso límite y de repente sale y aquí anda cotorreando y has hecho unas chelas, ya nos saludó y sobrevivió. Pues fue un milagro de Dios. ¿Y la ciencia entonces no hizo nada? O sea, los doctores no hicieron nada. Ya los doctores están perdidos. Pues Eugenio Trías nos dice, bueno, o sea, la gente que no está acostumbrada al lenguaje crudo de la ciencia, pues le pondrá la metáfora de Dios. Mientras que aquellos que ya estén acostumbrados al lenguaje crudo, pues buscarán en la ciencia. Y además le darán su crédito a Dios. En ese sentido hay que seguir reflexionando con respecto a este gran tema. La ciencia puede caer en una religiosidad, el cientificismo. Es decir, todo tiene que ser científico y si no es científico no vale. No, tampoco. Porque entonces, ¿dónde entra la poesía, la literatura, el cuento? No. Todo debe pasar por los filtros de la reflexión. Es decir, por los filtros de revisar esas ideas, actualizar esas ideas. Y es aquí donde Federico Nietzsche, en el libro La Gaia Ciencia, en el parágrafo 125, nos habla de la muerte de Dios, pero la muerte de ese Dios moral cristiano que nació en el Concilio de Trento y que llega al Concilio Vaticano I. Es decir, ese Dios regulador, rector de toda moral, y sobre la cual se construye la virginidad de la Madre de Dios, de la Virgen María, porque ojo, este dogma de la virginidad de María, antes, en y después, no es tan viejo, tendrá 200 años. Ya se advertía, se señalaba en algunas tradiciones, como la de San Bernardo, pero no era un dogma, esto es nuevo. Entonces, a partir de esta virginidad de María, se habla de la virginidad en las mujeres. Este gran tesoro que es la virginidad, ¿no? El himen, ¿no? La primera vez, o estas cosas, ¿no? Entonces, esa muerte de ese Dios moral también tiene que ver con esa idea de que aquel que tenía a Dios tenía el poder, por lo tanto era el patrón y los otros eran los subordinados, el mayordomo. Según Nietzsche, esta idea del Dios patrón, o el Dios que carga al patrón, o que sostiene al patrón, o que se revela a través del patrón, ya sea sacerdote, obispo, ministro o gobernante, ¿sí? Esta idea muere. Y entonces, una vez que muere esta idea de Dios, de este Dios moral, de este Dios a quien se le echaba la culpa de lo bien y de lo mal, al morir esta idea, por la ciencia y por la idea de progreso, ocurren dos cosas. Ocurre el desconsuelo, ¿sí? Pero también ocurre la posibilidad de reinventar la religión. Tan se tiene que reinventar la religión que la Iglesia Católica tiene que reunirse en los años 60 para repensar sus tradiciones. Que en los años 80 muchas religiones cristianas no católicas o religiones no cristianas, como por ejemplo los musulmanes, los maometanos, van a realizar conferencias para ponerse de acuerdo o poder reflexionar en aquellos puntos en los que son comunes, porque en los puntos que ya son rivales, ya para qué hablamos de ello, ¿sí? Entonces, tras la muerte de Dios surge la posibilidad primera de dialogar con otras religiones, porque ya no hay un Dios que imponer, ya hay varias lecciones o versiones de Dios, ¿sí? Miren, dentro de las mismas religiones hay versiones de Dios. Por eso decía yo, me gustan más los debates que están dentro de las religiones que los debates que se dan entre ateos y teístas. Que Habermas, en un libro que se llama El concepto del hombre, en un texto que se llama Ateísmo y teísmo, dice, este debate la verdad se lo ha inventado la ciencia ficción. Es un debate que ya no tiene sentido, que ya ha perdido toda vigencia desde el momento en que las religiones se han puesto a discutir y que la ciencia también ha entrado a esa discusión. Por ejemplo, el gran tema del aborto es un tema donde intervienen dos cosas, pero se tienen que sentar a discutir la ciencia y la religión para poder conciliar con respecto al aborto, la eutanasia, la clonación, la eutanasia, clonación, el aborto, la fecundación artificial o in vitro.
discutir sobre estos grandes temas, ¿no? Para poderle dar luz a la gente. Pero continúo. Tras la muerte de este Dios que el loco busca en la plaza, pero que todos dicen Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado con la ciencia y con la razón, o sea, hablan del Dios moral, o sea, es una metáfora, o sea, Nietzsche se da cuenta que la religión tiene fama porque hace metáforas para explicarse. Entonces Nietzsche se inventa esta idea del loco, ¿sí? Que va con una linterna en la plaza buscando a Dios y que se encuentra con un grupo de científicos y estos científicos se burlan de él diciendo Dios ha muerto, ¿no? Nietzsche, al escribir estas obras donde trata el tema, está hablando también de la posibilidad de una secularización de la sociedad. Es decir, que estos cristianos o estas versiones religiosas del mundo someten a la sociedad con principios metafísicos, cuando la sociedad a lo que se enfrenta son a objetos físicos, es decir, a la espada, al látigo, al carro, a la carreta, a la locomotora. Y dice, y eso, contra eso Dios no puede hacer nada. Y si el hombre va a intentar que Dios mueva eso, a final de cuentas quien lo va a mover será la ciencia. Pero como no logra entender el hombre la ciencia, se lo va a atribuir a una fuerza mágica llamada Dios. Entonces dice, Dios tiene que morir para que el hombre pueda comprender por qué la locomotora se mueve, por qué los árboles crecen, por qué el rayo se escucha y se ve, por qué hay ondas sonoras, por qué unos hombres, Samuel Ferguson y compañeros, logran en un globo atravesar África, o por qué un capitán de 15 años logra salvarse de las garras de grupos religiosos creyentes en África, en el Congo, ¿sí? En Angola, donde se está viviendo la esclavitud y donde hay una fuerte presencia religiosa, tanto cristiana como religiones tradicionales de esos pueblos, ¿no? Que son hasta caníbales y que los describe Julio Verne, que tienen ciertas formas de actuar extrañas para los expedicionarios, en este caso el capitán de 15 años y todas sus capitanes, toda su tropa, ¿no? Porque este capitán de 15 años llega a ser capitán por azar, o sea, sabe de barco, él era un gourmet, sabe de embarcaciones, pero desde muy pequeño, a los 15 años, tiene que tomar las riendas de un barco y se vive toda una aventura que desencadena por fortuna en buena onda, ¿no? En algo chido, ¿no? Pero que la pasan mal en el África, ¿no? Sigo. Entonces, esta idea de Dios, del Dios muerto nietzscheano, tiene que ver con irnos desprendiendo de esa idea del Dios moral para podernos explicar al mundo. Ojo, Dios no está proponiendo dejar de creer. Nietzsche no está proponiendo dejar de creer. Nietzsche lo que está proponiendo es no atribuirle a la religión y a Dios toda la acción, que también intervienen otros factores, la fuerza de gravedad, la fuerza de atracción, la fuerza magnética, la dinámica de fluidos, la matemática, la física, la química, las reacciones, ¿sí? Entonces va por allí una interpretación con respecto a ese parágrafo de Nietzsche. Por ahí hubo una obra que se hizo hace 3 años, en el CBT 192, que se llama El sueño de Etna, de un escritor muy chingón llamado Jufra Gabe. Por ahí les mando el guioncito y también les puedo yo mandar la grabación de la obra, ¿no? Continúo. Dios está y la religión está porque dice Aristóteles que todo hombre por naturaleza tiene que creer. O sea, el hombre tiene que generarse ciertas certezas. Y esas certezas, o un movimiento que va a sostenerse muy, muy padre sobre estas certezas, va a ser la religión. Y por lo tanto Dios. Y el siguiente paso que va a ocurrir es que la religión, al poder darle esas certezas a la humanidad, la religión se convierte en Occidente en la intérprete
en la jefa de la historia, en el motor de la historia, ¿sí? La religión aparece en esos momentos de crisis, en esos momentos de reflexión en donde la ciencia no puede dar la última palabra. Entonces llega la religión dando la última palabra y dice: fue Dios. En ese sentido, la religión en Occidente será la interpretadora, la que tire línea de en qué se debe creer, cómo se debe leer la Biblia, cómo se debe adorar, cómo se debe seguir a ese Dios. Es muy interesante ver, ¿sí?, que las características de este Dios que se sostiene en Occidente y que también se sostiene en los judíos, es que este Dios tiene varias cuestiones muy humanas. Se enoja, se pone alegre, está feliz, disfruta, llora, porque aquí viene algo importante que a lo mejor no les guste. Hay versiones desde la teoría, desde la literatura clásica, que Dios es una invención del hombre, que Dios es inventado por el hombre para cuando el hombre no pueda responderse cosas, se lo atribuye a Dios. Digamos que Dios es ese repositorio de aquello que no conozco, entonces yo sé que la última palabra la tendré al decir: Dios lo hizo, Dios lo realizó. Esta metáfora en este siglo XX, en este siglo XXI, tras lo ocurrido en Auschwitz, la matanza de judíos, tras lo ocurrido en Praga, tras lo ocurrido en el Imperio Turco a principios del siglo XX, tras la persecución musulmana, chiita y los kurdos, tras la revolución soviética y tras todos los movimientos sociales y las guerras, pues bueno, esta idea de este Dios metáfora también muere. ¿Por qué? Porque se empieza a cuestionar esa importante idea de que Dios, ¿dónde estaba cuando pleno siglo XX había una crisis? Habrá interpretaciones emotivas que te digan: pues es que si tú estabas caído y no caminabas, Dios te llevaba en brazos. Siguen siendo metáforas, siguen siendo interpretaciones que nos busquen dar consuelo. ¿Por qué? Porque la ciencia, la sociología y la antropología no nos lograron explicar de primera mano qué es lo que estaba pasando. Entonces aparece la religión con las metáforas, con sus narraciones, e inmediatamente nos dan ese consuelo. En ese sentido, la ciencia está en desventaja con respecto a la religión, con respecto a Dios, porque le es más tardado elaborar un discurso para explicar la situación. Hoy, a 80 años, bueno, a 100 años de la Primera Guerra Mundial, 100 y tantos años, 102 años de la Primera Guerra Mundial, y a 80 años de la Segunda Guerra Mundial, hablo de su conclusión, y bueno, a 150 años de las guerras en el siglo XIX que devastaron Asia y África, hoy ya podemos explicarlas. Hoy ya no necesitamos los discursos y las metáforas religiosas para entenderlo. Hoy ya nos queda claro, hoy ya lo podemos entender. A los que nos gusta la lectura, la antropología, la filosofía, hoy podemos entender esa situación. Pero en su momento, la religión le hubiera dado respuesta a esas preguntas, ¿sí? Para ir redondeando este tema y casi concluyéndolo, hay un pequeño problema: la verdad. Hoy en día ya no podemos sostener una verdad única. Sí, en las escuelas nos dicen que la verdad estadística es lo importante y los estándares, pero esperemos que eso caiga pronto. Pero a final de cuentas esa es una verdad matizada. Pero la verdad en sentido religioso es una verdad entera que cumple para todos. Hoy en día ya no hay una verdad entera que cumpla para todos. Entonces, sin esa verdad que nos abarque, que nos cubra, que nos integre, ya no es posible tener una única religión o un único discurso religioso. Es aquí, ante la crisis de esta verdad o ante esta situación de verdad tenue, que la ciencia tiene la posibilidad de presentar discursos no que generen epígonos,
no que generen a sujetos propagadores de la ciencia, pero sí que sujetos que vayan al discurso científico, al discurso de las ciencias, porque hasta eso no hay una ciencia, hay ciencias, al discurso de las ciencias y poderlo entender y poderle dar sentido y poderle dar un orden, ¿sí? Para ir concluyendo, voy a leer la última pregunta para poderla matizar del tema de Dios. Solo cuando Dios muere, el hombre puede volver a creer. Eso lo sostenía Nietzsche. En Humano demasiado humano, en Ecce Homo, también lo sostiene en un textito que se llama El Anticristo y Más allá del bien y del mal. Cuando Dios muere, esa idea de Dios muerta va a generar una posibilidad de la creación de un nuevo Dios. Por ejemplo, la metafísica que entendíamos en la obra de Aristóteles, con la sustancia, la esencia, todas estas categorías aristotélicas, serán metafísicas, porque eran cosas que explicaban lo no real, o sea, no hablaban del... Porque Aristóteles tiene obra física, que es la biología, la física, ¿no? Así se llama su obra, ¿no? Y la metafísica es hablar sobre la sustancia, la esencia, el alma, ¿no? Bueno, iba a decir el demiurgo, pero no, el demiurgo es una concepción bastante platónica, ¿no? Que también se recupera en Aristóteles y que lo van a recuperar los cristianos más adelante. Pero hoy en día hablamos de la metafísica, hablamos de la nueva era, de la energía, de que si se alinearon tus chakras, de estos movimientos que nacieron tras la muerte de Dios. O sea, tras la muerte de esa idea instaurada de Dios debe ser así y se debe creer por este camino, tras morir esa idea, y aunque digan que no, catequistas, esa idea está muerta. Pueden pasársela hablando de Dios en el catecismo, pero hasta ustedes mismas, los que sean catequistas, las que sean del coro, los que sean de alguna agrupación religiosa, tienen alguna creencia que está por fuera de lo que dicta su regla, o de lo que dicta la norma, o de lo que le dictan sus pastores. ¿Por qué? Porque esa idea ya está muerta. Y en torno a esa idea muerta, en torno al cadáver de esa idea de Dios, surgen otras creencias, ¿sí? Surgen otros fenómenos de creencia. Y no está mal. Pero lo que sí se recalca en los textos que he aludido es que esas creencias no son verdades enteras. Son verdades que cubren a una fracción, pero no cubren a un todo. Siguiente audio abordaré el tema de la sexualidad, que también tiene que ver con esto.